Estudiantes, mi nombre es María Jesús Narváez, soy la profesora de Educación Sociales del Liceo Padre Alberto Hurtado de las clases nocturnas y trabajaré ahora con el segundo nivel. El resumen de la clase ya de las dos guerras mundiales, ya en este caso, que fueron dos guerras sumamente importantes que marcan el siglo XX. Comenzaremos entonces la clase. Conociendo el objetivo de la clase. Primero que todo, vamos a reconocer que la conformación histórica del actual escenario político internacional es a partir de grandes procesos políticos que marcan la segunda mitad del siglo XX. ¿Ya? Este es un objetivo bastante amplio, pero lo vamos, ¿cierto?, a contrastar con el tema que estamos tratando hoy día. ¿Ya? Cómo marca lo sucedido, ¿cierto?, con estas guerras, marcan los escenarios políticos de hoy en día. Vamos a trabajar primero con la introducción. ¿Qué es lo que serían en este caso estas dos guerras mundiales? La historia moderna de la humanidad se conoce las dos guerras mundiales como la Primera Guerra Mundial en el año 1914 al año 1918, también conocida como la Gran Guerra, donde la Triple Entente luchó contra la Triple Alianza, y también tenemos la Segunda Guerra Mundial, que fue en el año 1939 al año 1945, donde los aliados lucharon, ¿cierto?, en contra de las potencias que se llamaron las potencias del eje, ¿ya? Ahora, la finalidad de esta clase es que ustedes puedan, ¿cierto?, aprender sobre lo que ocurre en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y estas guerras comenzaron por problemas étnicos y territoriales, aunque los resentimientos por problemas, ¿cierto?, económicos y políticos empezaron también a causar estos conflictos. Después de desarrollos, ¿cierto?, muy sangrientos en estas tierras europeas, la guerra terminó tras, en este caso, la Primera Guerra Mundial, tras 4 años de intensa lucha por parte de diferentes países que hicieron parte de esta, y dejando como saldo una terrible consecuencia para la humanidad principalmente. ¿Por qué? Por las pérdidas tanto económicas, cierto, humanas, que ocurrieron a partir de esas guerras. Lo más importante de la Primera Guerra Mundial que debemos conocer es que fue una guerra, como lo dije anteriormente, prolongada, porque también fue una nueva forma de guerra, ya que se utilizaron nuevas estrategias y se incrementó mucho la tecnología. Se utilizaron las trincheras, no sé si ustedes lo han escuchado, se habla mucho en las películas sobre estas primeras guerras mundiales, ¿cierto?, en que no dejaban que los soldados se movieran, y así tampoco se movían ellos en las guerras. Estas trincheras eran como ¿cierto?, donde se hacían, ¿cierto?, rompían los terrenos, se ocultaban ahí, y eran cunas, ¿cierto?, de muchas infecciones. Algunos soldados se quedaban en las trincheras por meses y allí se guardaban a los muertos. Además existían ratas e infecciones, y estos bichitos se venían a comer los cuerpos que estaban en descomposición. Entonces, por lo tanto, las enfermedades que existieron ahí fueron, ¿cierto?, una cuna de infecciones. También los aviones y los tanques y las armas de largo alcance fueron una innovación tecnológica en esta guerra, al igual que las armas químicas, como los gases venenosos, que eran lanzados, ¿cierto?, a estas trincheras. Esto termina con una paz establecida en el Tratado de Versalles, que no deja de ser una falsa paz. ¿Por qué? Porque en sus imperfecciones, ¿cierto?, al desarrollar, ¿cierto?, este tratado, se formó una semilla de otra guerra que expone de manifiesto la debilidad de los instrumentos pensados para evitarla, con la inoperancia de la sociedad nacional en primerísimo lugar. O sea, se creó el Tratado de Versalles
y que estaba, ¿cierto?, esta sociedad de naciones, lo que buscaba era que no se formara otra guerra, pero esto fue un fracaso para ellos porque, ¿cierto?, comienza luego la Segunda Guerra Mundial y esta guerra solía llamarse la Guerra de las Guerras y también se le conocía como la Guerra de los 14. El 28 de junio de 1914, la guerra estalló tras el asesinato de Sarajevo de Archiduque Francisco Fernando, quien era el heredero de la corona de Austria y Hungría, a manos, ¿cierto?, de Serbio-Austria-Hungría. Y esto le consultó a Alemania si atacar o no atacar, y Alemania le dio la luz verde a Austria-Hungría, rompiendo relaciones, y declaró a la guerra Serbia en los siguientes días, terminando o invadiendo a Serbia. Ya tenemos entonces ahí una imagen de las guerras mundiales, dice ahí. La Primera Guerra Mundial y consecuencias de la guerra. La Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto bélico de escala masiva conocido por la humanidad. ¿Cuál fue el problema mayor? Que los europeos, ¿cierto?, fueron al campo de batalla con una mentalidad del siglo XIX, pero con la tecnología del siglo XX. Desde el punto de vista humano, la Gran Guerra, como entonces se le conocía, dejó un saldo de muertes de 7 millones de civiles y 10 millones de soldados durante los ataques, y solo durante los ataques, ¿ya? Ahora, aparte se considera que el impacto de las muertes, también hubieron muertes indirectas. Otra de las consecuencias fue la firma del Tratado de Versalles, en este caso para permanecer en paz y que no volviera a surgir otra guerra. La Primera Guerra Mundial finaliza con la firma del Tratado de Versalles, y con esta firma del Tratado de Versalles se aprobó la conformación de la Sociedad de las Naciones en el año 1920, antecedente inmediato a la Organización de las Naciones Unidas, o ONU. ¿Ya? El saldo en este caso de personas, ¿cierto?, y de territorios fue, ¿cierto?, muy terrorífico y dejó a Europa sumida a miles de dificultades. Producía, ¿cierto?, aparte de las muertes, una cantidad de hambruna por la extensión de enfermedades y por accidentes discapacitantes ocasionados durante los ataques, los cuales generaron problemas como invalidez y otros tipos de situaciones como cegueras o sordera. El Tratado de Versalles, como lo habíamos nombrado anteriormente, a partir del cual se establecen las condiciones de rendición para los alemanes ¿cierto?, no muy contentos con este tratado, y causa, ¿cierto?, la Segunda Guerra Mundial. Este organismo velaría por medir entre los conflictos internacionales. Esta conformación de la Sociedad de Naciones buscó mediar los conflictos internacionales a fin de garantizar la paz, pero no lo logró. Fue ineficaz. Tenemos, ¿cierto?, algunas imágenes de la situación ocurrida en la Primera Guerra Mundial. Trincheras, ¿cierto?, destrucción, los aviones de la época, los cementerios con la muerte de los soldados, que algunos fueron soldados, ¿cierto?, que anónimos en este caso, y algunas reuniones políticas de esa época. Consecuencias ideológicas, o sea, de las ideas de esa época. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial no fueron solo económicas o materiales, también hubieron nuevos discursos ideológicos que aparecerían en escena. A la extrema izquierda, o la expansión del comunismo, también tenemos la extrema derecha, o el nacimiento del nacionalsocialismo o nazismo en Alemania, y del fascismo en Italia, con sus respectivos focos de irradiación. A pesar de sus profundas diferencias, ¿cierto?, todas estas teorías tendrían en común rechazo al modelo del capital liberal. Esto quiere decir que había ascendido por primera vez, después de la Revolución Rusa del año 1917,
esta situación del comunismo en la formación teórica en el año 1848 por la, ¿cierto?, Revolución Rusa. Aquí tenemos el nazismo, una doctrina, ¿cierto?, política nacionalista, racista y totalitaria, que fue impulsada por Alemania por Adolfo Hitler, político alemán del año 1889 y 1945, después de la Primera Guerra Mundial, y que defendía el poder absoluto del Estado y la superioridad y la supremacía del pueblo germano frente a los demás pueblos de España, ¿ya? Y también vemos el fascismo, ¿cierto?, que se denominó el movimiento del sistema político o social de carácter totalitario, también nacionalista, militarista y antimarxista, que surgió en el siglo XX en Italia y fue fundado en el año 1921, después de la Primera Guerra Mundial, y llegó al poder de Italia en 1922 de la mano de su creador Don Benito Mussolini. Como tal, era un sistema político que proponía a sí mismo como una tercera vía anti el comunismo, ¿cierto?, y el liberalismo imperante de la época. Estos tres, ¿cierto?, consecuencias ideológicas, especialmente el fascismo y el nazismo, tenían un carácter altamente dictatorial, ¿ya? Y contrario, ¿cierto?, a buscar las libertades individuales y colectivas, ¿cierto?, y por lo tanto controlar, ¿ya?, los medios de comunicación y manipular el sistema educativo a pesar de un eficaz aparato propagandista. En este caso tenemos las imágenes, ¿ya?, de Adolfo Hitler, y tenemos las imágenes del fascismo de cierto Mussolini. Mapa de las alianzas militares de la Primera Guerra Mundial. Tenemos, ¿cierto?, que las alianzas militares, existieron dos alianzas. Ya en el mapa mostramos estas alianzas, una de color verde, ¿ya?, y la otra de color rojo. La verde es la que está aquí, Triple Entente, Gran Bretaña, Francia y Rusia. Rusia, ahí está, Reino Unido o Gran Bretaña y Francia. Y la otra alianza, que se llamó Triple Alianza, tenemos el Imperio Alemán, ahí está, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio de Italia. La Segunda Guerra Mundial. Luego de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto?, y esta falsa paz con el Tratado de Versalles, se comienza la Segunda Guerra Mundial en el año 1939 y dura hasta 1945. Por parte, ¿cierto?, luchaban, ¿cierto?, las fuerzas que se llamaron las fuerzas del eje. Estas fuerzas correspondían a Alemania, Italia y Japón y representaban los estados totalitarios, ¿ya? Y por otra parte, las fuerzas aliadas formadas por la democracia occidentales y la Unión Soviética. La negativa de Alemania a aceptar las fronteras establecidas en el Tratado de Versalles y su afán por el dominio de Europa. O sea, seguían insistiendo en de dominar, ¿cierto?, la mayor cantidad o toda Europa, y no, ¿cierto?, aceptaban el Tratado de Versalles. La expansión de Japón, en este caso también en el extremo oriente, ¿ya? Y en el año 1933 ganase las elecciones también este personaje muy conocido como Adolfo Hitler, y la instauración de una dictadura por este caballero basada en la supuesta supremacía de la raza aria, que le llamó él a esta raza, ¿cierto?, de alemanes. El nazismo, comandado por Hitler, llamado el Führer, que significa el guía, ¿ya?, provocará la Segunda Guerra Mundial y, por lo tanto, el Holocausto. La Segunda Guerra Mundial comenzó en el año 1939 y dura hasta 1945. Por una parte luchaban las fuerzas llamadas del eje, Alemania, Italia y Japón, que representaban los estados totalitarios, como lo vimos aquí anteriormente.
Y las causas principales de la guerra van de ser la negativa de Alemania a aceptar las fronteras establecidas por el Tratado de Versalles y su afán de dominio de Europa, la expansión también, en este caso, los japoneses en el Extremo Oriente. La población alemana estaba muy descontenta con la situación que había quedado en el país después de la Primera Guerra Mundial, y eso provocó que en el año 1933 ya ganase las elecciones este caballero Adolfo Hitler, que formara cierto este Tercer Reich, y basado en el nazismo, también denominado nacionalsocialismo, ya representó el fin de la democracia y la instauración de una dictadura basada en la supuesta supremacía de la raza aria, es decir, de la gente, ¿cierto?, con rasgos nórdicos por encima de los otros, ¿ya? El nazismo, comandado por Hitler, llamado el Führer, que significa el guía, provocará la Segunda Guerra Mundial, que es un régimen nazi que se va a implantar en la política de exterminio, ¿ya?, del sistemático de las personas que no eran de la raza aria, especialmente de los judíos, ¿ya? Va a ser conocida como el Holocausto, que está aquí abajo. En los campos de exterminio van a morir más de 6 millones de personas, ¿ya? Tenemos una imagen aquí del señor Führer, ¿cierto?, con las marchas de los militares, su bandera o símbolo, ¿cierto?, nazi, y cierta reverencia que se hacía este alemán a sus militares. Causas de la Segunda Guerra Mundial, el fin de esta guerra y el lanzamiento de la bomba atómica. Ya. ¿Cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial? Ya lo vimos anteriormente, el Tratado de Versalles, el auge del fascismo, la expansión del comunismo y el imperialismo japonés. ¿Ya? Una de las situaciones, ¿cierto?, que dan que ocurren en la Segunda Guerra Mundial fue, en este caso, ya la elección por parte de Alemania a Austria frente a una votación legal, porque el país estaba invadido por las tropas alemanas, ¿ya? En el año 1938 en esta zona se habla, ¿cierto?, de Checoslovaquia, ¿ya? Y en el año 1939 comienza la invasión a Polonia, y aquí en los estados se ven invadidos, ¿ya? Y se le declara la guerra, en este caso a Polonia. Alemania, en tanto, también a Francia y también a Inglaterra. Hitler decide atacar Francia y también el norte de África con las conocidas guerras relámpago, y fue una guerra que duró 3 semanas, llegando, ¿cierto?, hasta París y dominar el ejército francés. Yo estoy resumiendo aquí como todo lo ocurrido en el desarrollo de la guerra, ¿ya? Hitler domina parte de Alemania, Austria, Checoslovaquia, Polonia y Francia. O sea, comienza a dominar muchas partes, ¿cierto?, de Europa. Hitler pone su mirada también en Inglaterra y Rusia, y en el año 1941 atacan también los japoneses a Pearl Harbor. ¿Ya? Hay una película muy conocida en relación a esa historia, por lo cual Estados Unidos también entra en la guerra. ¿Ya? Hitler domina Bélgica, Holanda, Noruega, Dinamarca, Finlandia. No consigue, sí, invadir Inglaterra, pero sí le envía varias bombas, ¿cierto?, para, ¿cierto?, atacarlo y aminorarlo. Y también a Rusia, ¿cierto? Japón ha invadido casi todas las islas del Pacífico y Estados Unidos, y han ido retrocediendo, ¿ya? En el año 1942, Hitler entra al norte de África y abre otra vía hacia Italia. Desembarcó por Normandía, Alemania, y ya hay 3 conflictos bélicos en 3 zonas de Europa. Poco a poco, desde Normandía entran los aliados,
ya que son el grupo contrario, y Alemania va cediendo terreno desde el este y los rusos van generando terreno hasta que se encuentran los dos, los rusos y los alemanes, en Berlín, acabando con el ejército alemán y pocos días después acontece el suicidio de Hitler, ¿ya? Mientras tanto, los americanos, ya en el Pacífico, han ido reconquistando muchas de las islas y al ver que los japoneses no van a ceder, de, ya tiran las dos bombas atómicas, la de Hiroshima y Nagasaki. Y ahí se pone fin a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, eh, vemos, ¿cierto?, que estas bombas atómicas, que fueron ataques nucleares ordenados por el señor Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, contra el Imperio de Japón, los ataques se efectuaron el 6 y el 9 de agosto del año 1945, respectivamente, lo que contribuyó, junto con la guerra soviética-japonesa, a la rendición de Japón y al fin de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, el fin de la Segunda Guerra Mundial en el mayo de 1945 se cerraba con el trato europeo, ¿cierto?, de la Segunda Guerra Mundial, dejando tras así un continente devastado social y económicamente. El documento de la capitulación contó con 2 folios, ¿ya?, en 234 palabras, con la orden de que todas las fuerzas bajo el mando alemán cesaran sus operaciones activas ya a las 23:01 horas ya a la hora de Europa Central. O sea, ya en ese documento de capitulación se cierra con una orden de que todas las fuerzas alemanas cesaran sus operaciones activas. Acá está el video de resumen de la Segunda Guerra Mundial que será enviado a sus correos estudiantes para que pongan, ¿cierto?, nota y también anoten, ¿cierto?, un resumen de todo lo que se está diciendo en la clase en sus cuadernos. ¿Ya? Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron principalmente pérdidas humanas, ¿ya?, la creación de la ONU y la Declaración de los Derechos Humanos. En este caso, la ONU surgiría por el objetivo de mantener la paz internacional y las pérdidas humanas fueron millones, ya más de 50 millones de muertes, tanto por el pueblo judío y como otras víctimas también hubieron en la guerra como homosexuales, gitanos y comunistas. Ahora, la búsqueda de las responsabilidades, como los juicios de Nuremberg, ya se decidía en este caso el nivel de responsabilidad de parte de la cúpula directiva nazi por crímenes de guerra contra la humanidad. Ya aquí se enjuiciaron a todas las personas, ¿cierto?, responsables en la muerte de las personas, ¿cierto?, en este holocausto. También están las repercusiones económicas y la reconstrucción. Aquí muchas ciudades fueron prácticamente barridas del mapa. Por ejemplo, Varsovia perdió casi el 80% de sus edificios y debieron reconstruirla totalmente. Estados Unidos también aprobaría el denominado el Plan Marshall, el cual contribuyó a aliviar el estado de Europa, de la posguerra, y regenerar, ¿cierto?, la economía. Aquí está la creación de 2 grandes bloques, Estados Unidos versus la Unión Soviética, anteriormente denominada, ¿ya? Y en este caso, Estados Unidos ya consiguió convertirse en la mayor potencia del mundo y la Unión Soviética consiguió anexionarse a una gran cantidad de territorios. El bloque capitalista de Estados Unidos y el comunista, en este caso por la Unión Soviética. También tenemos el auge de la industria militar y la bomba atómica, que la carrera armamentista continuaría siendo entre las 2 grandes superpotencias, Estados Unidos versus, ¿cierto?, la antigua Unión Soviética. ¿Ya? La inversión de la primera computadora, esto surge a través de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con el invento de la máquina Turing, que pone fin al poder de decodificar los códigos que se empleaban los nazis, siendo el inicio, ¿cierto?, de la computación.
Muchos de los que hemos visto algunas películas, no sé si se recuerdan de que, ¿cierto? Existieron para poder finalizar la guerra y terminar, ¿cierto?, con toda la estrategia alemana, decodificaban todo lo que los alemanes enviaban, se enviaban entre ellos a través, ¿cierto?, de la decodificación de códigos, ¿ya? También hubieron cambios fronterizos, obviamente, y la creación de un Estado de Israel. Se desarrolla también una industria cinematográfica y también se pone la moda y la cultura, ya el surgimiento después de la Segunda Guerra Mundial. Y el papel de la mujer ya toma un papel fundamental y deja de ser una de las minorías, como la votación en este caso de la mujer en todos los pueblos, en todos países de Europa. Tenemos aquí la imagen del lanzamiento de la bomba atómica y la imagen de la destrucción de los países que estuvieron en la guerra en Europa. Surge una nueva orden mundial, ¿ya? Y el término de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. ¿Qué significa la expresión nueva orden mundial? Se ha usado para referirse a un supuesto nuevo periodo de la historia caracterizado por cambios dramáticos en las ideologías políticas y en el equilibrio de poder a nivel global. La expresión nuevo orden mundial ya se ha usado para referirse a un supuesto nuevo periodo de la historia caracterizado por ideologías políticas y el equilibrio de poderes ya a nivel mundial. El ámbito popular y el término se utiliza también como parte de diversas teorías, ¿cierto?, de conspiración. También. Ahora, la Guerra Fría finalizó con la crisis del socialismo. ¿Qué ocurre aquí? Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y políticas, no confrontacional, ¿cierto?, con militares, ¿cierto?, y bombardeos. Aquí las revoluciones, en este caso, y guerrillas de izquierda, por derrocar los gobiernos aliados de Estados Unidos y establecer y apoyar a gobiernos de dictadura socialista, mientras que Estados Unidos dio abierto apoyo a gobiernos aliados y propagó desestabilizar y golpes de Estado para establecer gobiernos de corte capitalista, ya fueran democráticos o dictaduras, ¿ya? En ambos casos, los derechos humanos se vieron seriamente ya violados aquí. La Guerra Fría, dice que fue un enfrentamiento político, económico, social, militar e informativo, iniciando tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Tenemos también, en este caso, la caída del muro de Berlín, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? La caída del muro de Berlín fue el primer paso ya hacia la unificación de dos Alemanias que tuvo lugar el 3 de octubre del año 1990 y posteriormente el 20 de junio de 1991. Berlín se convertiría oficialmente en la nueva capital de Alemania unificada, ¿ya? La caída del muro de Berlín se vio motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo ya en las distintas embajadas de la República Federal Alemana. Este hecho motivó enormes manifestaciones que llevaron a que el 9 de noviembre del año 1989 el gobierno de la RDA afirmara que el paso hacia el oeste estaba permitido. Ahora, ¿qué significó esto? Que la caída del muro de Berlín, ¿cierto?, el cual dividió por 28 años a Alemania en dos naciones, ¿cierto?, y tenía 45 kilómetros de extensión, dividió desde el año 1961 a 1989 a Alemania en dos naciones.
¿Cuáles fueron estas naciones? La República Democrática Alemana Oriental y la República Federal Alemana Occidental. Después que concluyó la Segunda Guerra Mundial, el bloque confirmado por los dos aliados, que era Francia, Estados Unidos, ¿cierto? Y Gran Bretaña, y también la Unión Soviética, rusa, optaron por dividir a Alemania en dos diferentes ideologías entre las naciones, ¿ya? Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña decidieron hacerse cargo de la Alemania Occidental y la Unión Soviética, Rusia, el bloque comunista, y administrarían la Alemania, en este caso, oriental. Pero por dos niveles económicos ocasionados que la población alemana oriental emigrara, ¿cierto?, a Alemania occidental para buscar un mejor nivel de vida. Pero, ¿cierto?, se creó este muro durante 28 años que no dejaba, ¿cierto?, que las personas del lado oriental pasaran al lado, del lado oriental pasaran al lado occidental, porque tenían mayores posibilidades, ¿cierto?, económicas. Y este muro estuvo 28 años y hubieron más de 100 muertes y 3.000 detenidos, ya que se pusieron, ¿cierto?, en este muro fuerzas militares que no dejaban pasar a las personas de un lugar al otro lugar. Acá también se les enviará a ustedes a su correo un resumen de todo lo que surgió con esta construcción de este muro hasta el fin de que son 28 años de historia, ya resumido en un video corto donde ustedes también deben tomar apuntes para el conocimiento y estudiar acerca de esta caída del muro de Berlín. Bueno, tenemos también que producto de la caída del muro de Berlín se pone fin a lo que se conoció como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y en septiembre del año 1991, la Unión República Socialista Soviética reconoció la independencia de Estonia, Letonia y Lituania. Las proclamaciones de independencia de otras repúblicas se fueron sucediendo y junto al colapso económico, Gorbachov perdía autoridad, que era en este caso el gobernante de la época. Y el 8 de diciembre del año 1991, Gorbachov anunció la disolución de la Unión Soviética. Este era el símbolo, ¿cierto?, de esa Unión Soviética. Y ahora conocemos, ¿cierto?, a Rusia, que es el país que pertenece ahora, denominado con ese nombre. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Que firmaron un acuerdo que se aseguraba que la Unión República Socialista Soviética deja de existir como derecho internacional y realidad geopolítica, ¿ya? Y creándose en su lugar la Comunidad de Estados Independientes, ¿ya? Algunos días más tarde, el 25 de diciembre del año 1991, Gorbachev dimitía como presidente y pasaba a la historia al anunciar la disolución de la Unión Soviética. ¿Cuál es el escenario político internacional a partir de estos hechos ocurridos en el siglo XX? Ya que las relaciones internacionales a través de los años han sido encontrar la forma de minimizar los conflictos y maximizar la cooperación, ¿ya? Hasta el momento, desde esa época hasta hoy en día, han existido tratados internacionales y ya estamos fuera, ¿cierto?, de los conflictos bélicos. Y hay una máxima, ¿cierto?, cooperación entre los países, principalmente las dos potencias mundiales, para, ¿cierto?, cooperar y minimizar, ¿cierto?, los conflictos, en este caso los conflictos bélicos. Surge, ¿cierto?, esta nueva orden mundial y dejando como resultado un mundo en donde cada decisión que se toma de los países, ¿cierto?, cada mensaje o acción tomada está conectada unas con otras y tienen consecuencias entre sí, ¿ya?
Y el actual escenario político internacional a partir de los hechos ocurridos en el siglo XX, eh, tenemos cierto que se crea la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU, como lo dije anteriormente, para mantener la paz de este orden mundial. Y existen las relaciones de dos potencias mundiales, Estados Unidos y Rusia, que estas relaciones de potencias mundiales, en este tanto han surgido ciertos conflictos entre ellos, pero se ha mantenido, ¿cierto?, las relaciones con los otros países y con ellos mismos, tratando, ¿cierto?, de no generar los conflictos bélicos, ¿ya? Bueno, las mayores organizaciones internacionales de hoy en día, la ONU, fue creada en el año 1945 por 51 países, ya, con el fin de mantener la paz y la seguridad en el mundo. Ahora, promover la amistad entre las naciones también y mejorar el nivel de vida y defender los derechos humanos, ¿ya? Este es el actual escenario político después de lo ocurrido en los conflictos anteriores. En este caso, ambos países, que son Estados Unidos y Rusia, mantienen un contacto tímido para discutir los tratados de control de armas a nivel mundial, ¿ya? Pero no han acercado posturas en lo tocante a la responsabilidad de los países en términos de preservar los documentos existentes, como el Tratado de Reducción de Armas, ¿ya? Bueno, esto es cierto, algunos de los escenarios políticos ocurridos en ahora, en la actualidad, con lo sucedido en el siglo XX, y hemos resumido, cierto, la clase relacionado con las dos guerras mundiales y lo sucedido después con la Guerra Fría, la caída de la bomba atómica y la caída del muro de Berlín y el término de la antigua Unión Soviética, conocida ahora como la actual Rusia. Que estén muy bien, estudiantes, les solicito, ¿cierto?, que vean los videos, que tomen apunte a la clase y a los videos, que resuelvan, ¿cierto?, las dudas que tengan y que podamos, ¿cierto?, ver las dudas que quedan pendientes en unos días más. Que estén muy bien, cuídense mucho.